Hola, hola, espero que te encuentres muy bien. Y prepárate porque en este video vamos a revisar el tema de una introducción a las funciones. Antes de comenzar nuestro estudio del cálculo, necesitamos hablar de uno de los conceptos más importantes de las matemáticas, las funciones. Las funciones aparecerán prácticamente durante todo nuestro recorrido. Cuando estudiemos límites, estaremos analizando el comportamiento de funciones. Cuando lleguemos a las derivadas, estudiaremos cómo cambian las funciones. Y posteriormente, con las integrales, podremos estudiar diferentes procesos de acumulación relacionados con ellas. Por esta razón, antes de comenzar propiamente con el cálculo, necesitamos construir una idea clara de qué es una función. Pensemos primero en relación entre cantidades. En muchas situaciones existen cantidades que se encuentran relacionadas. Por ejemplo, imaginemos un automóvil que mantiene una velocidad constante de 60 kilómetros por hora. Vamos a tener aquí una relación. ¿Entre qué? Entre horas y kilómetros. Por ejemplo, cuando transcurre una hora, habrá avanzado 60 kilómetros. En el plazo de 2 horas, serían 120. Cuando sean 3 horas, habrá recorrido 180 kilómetros. Y al momento de avanzar o de recorrer, mejor dicho, 4 horas, tendríamos 240 kilómetros. Observa que aquí existe una relación entre las horas y los kilómetros recorridos. Con cada hora que estamos avanzando, también avanzamos o sumamos 60 kilómetros a nuestro viaje. Aquí, como ya mencionamos, tenemos dos cantidades relacionadas, el tiempo transcurrido y la distancia recorrida. La distancia que recorre el automóvil depende del tiempo que haya transcurrido, y esto lo podemos representar mediante una relación. Por ejemplo, dt es igual a 60t. Esta es una expresión de esta situación. ¿Qué significa? Significa que aquí el tiempo, que lo representamos con una t, son las horas, y dt es la distancia. Lo que me está diciendo esta expresión es que la distancia está en función del tiempo. La distancia que nosotros recorremos depende del tiempo transcurrido. Y ahora, ya que tenemos esta idea en mente de que una función puede ser dos cantidades que están relacionadas, una depende de la otra, en realidad, ¿qué es una función? Intuitivamente, podemos pensar que una función es como una regla que recibe un valor y a partir de él determina otro. Por ejemplo, consideremos esta regla de aquí. Multiplicar un número por 2. Si, por ejemplo, nuestra entrada es el 1, al multiplicar por 2, la salida sería el 2. ¿Por qué? Porque 1 por 2, 2. Si, por ejemplo, mi entrada fuera el 2, multiplico y me quedarían 4. Si yo tuviera el 3, multiplico y me quedan 6. Si yo tengo el 4, multiplico y obtengo el 8. Y así sucesivamente. En este caso, las entradas son los valores con los que yo inicio y las salidas son los valores que obtengo. Ujú. En cada caso, nosotros proporcionamos un número. 1, 2, 3, 4. Y nuestra regla, que aquí fue multiplicar por 2, determina cuál será el resultado correspondiente. Esta es precisamente la idea básica detrás de una función. Pero ojo, existe una condición muy importante, nuestra condición fundamental para las funciones. Para que una relación sea una función, ojo con esto, cada valor de entrada debe tener asociado exactamente un valor de salida. Ujú. Eso significa que al 1 solamente le puedo asignar un valor, al 2 solamente le asigno 1, al 3 solamente le asigno 1 y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos. De hecho, 3 ejemplos. Supongamos que el 1 lo asigno con el 2, al 2 le corresponde el 4, al 3 le corresponde el 6. Aquí no hay ningún problema. Hasta este momento todo está bien. ¿Por qué? Porque a cada valor de entrada le corresponde uno solo de salida. Mm, Vamos a cambiar un poquito los números.
Supongamos que yo tengo ahora al 1 y le corresponde el 5, que al 2 le corresponde el 5 también, y que al 3 también le corresponde el 5. ¿Qué pasa aquí? ¿Tenemos algún problema? Pues la respuesta es que no. Esto también puede representar una función, porque no importa, ojo, no importa que diferentes entradas produzcan el mismo resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al 1 solamente le asigno el 5, al 2 solamente le asigno el 5 y al 3 solamente le asigno el 5. ¿Sí? El único que sí se puede repetir es el de salida. Las entradas no. La salida sí se puede repetir, pero la entrada no. Entonces, esta función, todo bien. Hmm, Y vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tuviera 1 que le corresponde el 3, un 2 que le corresponde un 4, un 2 que le corresponde un 7? Bueno, pues aquí, observa, estamos intentando asignar dos resultados diferentes, que sería el 4 y el 7, dos resultados diferentes a la misma entrada. Y esto ya no es una relación que se pueda considerar como función. No, porque solamente a uno de estos le corresponde uno de acá. Pero aquí yo tengo un solo valor y le estoy asignando dos. Eso ya no es una regla de correspondencia como a nosotros nos gustan, como una función. Entonces, esta parte de aquí ya estaría mal. Esto ya no es una función, ¿va? Por lo tanto, podemos quedarnos con esta idea. Esta sería nuestra definición, nuestra primera definición de función, ¿sí? Vamos a quedarnos con esta idea. Una función es una correspondencia que asigna a cada valor permitido de entrada, exactamente un valor de salida. Esa va a ser nuestra definición, nuestra primera definición de funciones. Y ojo, esto está muy interesante. Aunque nuestro ejemplo anterior es muy sencillo, las funciones pueden representar relaciones mucho más interesantes. Por ejemplo, podemos utilizar a las funciones para describir cómo cambia la posición de un objeto con respecto al tiempo. Podemos utilizarlas para describir cómo cambia la posición de un objeto con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo. También nos ayuda a describir cómo cambia la temperatura, cómo cambia la temperatura durante el día. Hablando de ejemplos de la vida cotidiana. También nos puede ayudar a describir cómo aumenta o disminuye la población. Y hablando de conceptos un poquito más geométricos, también nos puede ayudar a describir cómo cambia el área. Vamos a escribir bien cómo cambia el área de un círculo cuando modificamos su radio. Cuando modificamos su radio. Entre otros casos, por ejemplo, también nos podría ayudar a describir cómo cambia el costo de un producto dependiendo de la cantidad que compramos, etcétera. En todos estos casos existe una idea común. Una cantidad depende de la otra. En nuestro primer ejemplo, la posición depende del tiempo. La temperatura depende de la hora del día. La cantidad de la población depende del tiempo. El área del círculo depende de la medida de su radio. Y las funciones nos proporcionan una herramienta matemática para describir precisamente esa dependencia, el hecho de que una cantidad dependa de la otra. Y probablemente te estás haciendo una pregunta.
Porque comenzamos cálculo hablando de funciones. Y esa es probablemente la pregunta más importante de este video. El cálculo está profundamente relacionado con el estudio del cambio. Y para estudiar cómo cambia una cantidad, primero necesitamos alguna manera de describir matemáticamente cómo esa cantidad depende de otra. Ahí aparecen las funciones. Por ejemplo, si una función describe la posición de un automóvil respecto al tiempo, posteriormente podremos preguntarnos cosas como las siguientes. ¿Qué tan rápidamente está cambiando su posición? ¿Es rápido? ¿Es lento? Si una función describe la temperatura durante el día o la temperatura de un objeto, podríamos preguntarnos, si ya tenemos la función y si conocemos una función que represente determinada cantidad, también podríamos estudiar qué sucede cuando sus valores se aproximan cada vez más a un punto determinado. Estas preguntas nos conducirán posteriormente hacia conceptos como los límites. Entonces podemos comenzar aquí con funciones y esto nos puede conducir hacia los límites. Posteriormente podríamos estudiar a las derivadas y posteriormente a las integrales. Vamos a subir un poquito esta secuencia. Ahí está. Ese es el orden en el que podríamos tener nuestro estudio. Pero todavía no necesitamos preocuparnos por ellos. Todavía no es momento de preocuparnos por límites, derivadas e integrales. Por ahora, solamente necesitamos conservar una idea. Las funciones permiten describir cómo una cantidad depende de otra. Y el cálculo nos permitirá estudiar cómo se comportan y cómo cambian esas funciones. Esta solamente es nuestra primera aproximación al concepto de función. Todavía necesitamos aprender cómo escribirlas correctamente, cómo evaluarlas, cuáles son sus diferentes representaciones, qué significan su dominio y su rango, y cómo podemos interpretar sus gráficas. Todo esto lo iremos construyendo poco a poco, porque antes de estudiar el cambio, primero necesitamos comprender qué es aquello que está cambiando. Y en nuestro estudio del cálculo, ese objeto fundamental serán las funciones. Si este video te gustó, por favor, regálanos un like y suscríbete. Si tienes alguna pregunta, puedes dejarla en la caja de comentarios. Te invito a que sigas practicando y nos vemos en un próximo video.